Bueno, y acá estamos para nuestra segunda nota del día que tiene que ver con otro de los estrenos que renovaron carteleras este jueves acá en Buenos Aires. En este caso es un documental, se llama Revelar, Indicios de Identidad. Y vamos a hablar de Revelar con su director Fermín Rivera. Fermín, ¿cómo va? ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo andán? Buenas tardes. A ver, le contamos un poquitito a los que no vieron todavía Revelar de qué va, testimonios en primera persona de nietos que recuperaron su identidad, más un libro por ahí, una voz en off de su autora, más una reconstrucción de qué significa la identidad. Digo, eso y un montón de otras cosas es este documental, ¿te parece por Claro, ahí? sí, sí, pero fundamentalmente el tema de los indicios, ¿no? La Sí. clave por ahí del documental, por eso es el subtítulo de Indicios de Identidad, que es por ahí lo que están señalando no solo los nietos, sino la, la gente que lo ve, es cómo pasa de generación a generación determinado tipo de información, que en parte es un misterio, en parte puede ser el ADN, pero de eso va el documental, ¿no? Son que los indicios y presentimientos que tuvieron los nietos apropiados antes de recuperar su identidad. Y te encontrás con casos así Sí, increíbles. sí. ¿Cómo surgió la idea de la película y cómo seguramente se fue transformando en lo que finalmente es? Bueno, la idea, yo hace tiempo que tenía ganas de abordar el tema, porque me parece que las apropiaciones es algo, un drama contemporáneo que nos atraviesa a todos y que somos testigos de esos, y me parecía que algo había que hacer, algo tenía que hacer. Yo ya había hecho un corto de historias breves con esta temática, pero quería entrarle desde otro lugar, ¿no? Eh, y bueno, y un día con también esta idea que yo tenía de hacer algo vinculado a cómo pasa alguna información de una generación a la otra. Si por ahí no conociste a tus padres y tenés actitudes, gustos, eh, parecidos físicos, por ahí el parecido físico es lo que, bueno, menos llama la atención. Pero hay otras cosas como que suceden y que se cuentan en el documental, como Claudia Poblete, que jugaba de chiquita una silla de ruedas a que no podía caminar, y sus padres cuando se recupera la identidad, porque eso fue cuando estaba con los apropiadores, se entera que su papá era discapacitado y los primeros 8 meses de vida la llevaba en la silla de ruedas a UPA. Y así hay un montón de casos, ¿no? Eh, Guilla Amarilla Molfino en un determinado momento de su vida le dan muchas ganas de tocar el acordeón y vende el auto, que era lo único que tenía, el auto, y que tenía para ir al trabajo a su casa, que era muy lejos, y se compra un acordeón, no sabe bien por qué, y cuando lo compró dijo, lo voy a tener para toda mi vida, y 3 años después recupera la identidad y se entera que su mamá tocaba el acordeón. Y bueno, entonces el documental tiene ese abordaje por otro lado sobre este tema, que por ahí que ya es conocido, que ya es sabido, y que me parecía que teníamos que encontrar un abordaje nuevo, que Ujú. había que entrarle por otro lado. Y ahí aparece lo de los indicios, las presunciones, las cosas que pueden Claro, claro. replicarse, pero no, ahí entonces encontrás la vuelta a cómo contar Sí, y sí, a partir sí. de diálogos con ellos, después, Y previo, ¿cómo mirá, fue? empecé a investigar algunos casos y me encontré enseguida que ya había indicios, Ah, ¿no? Me encontré enseguida, por ahí de algunos nietos que no estaban acá, incluso con los nombres, ¿no? sí. Juan Cabandier, que si bien no está en el documental, él tenía él se llamaba Mariano Andrés Bien, Falco y se hacía llamar Juan. Juan. Y cuando recupera su identidad se entera que su mamá le había puesto ese nombre, Leonardo Fossati. Recupera su identidad después de haber sido padre y se entera que la mamá le quería poner de nombre Bien, Leonardo y era el nombre que él quería para su hijo. sí. Digo, todas estas cosas que está contando Fermín son cosas que aparecen dichas en primera persona, testimoniadas por ahora los nietos que ya recuperaron su identidad, que muchos de ellos obviamente están militando en abuelas, en organismos de derechos humanos. Eh, Digo, ahí hay cosas que te conmueven cuando las empezás a escuchar porque decís, qué increíble todo lo que se hizo para borrar, para cortar, ¿no? Continuidades históricas, familiares, digo, y cuando digo cortar, digo matar gente, desaparecerla y demás, y aún así no se pudo. Claro, bueno, hay algunos testimonios que de Victoria Donda, por ejemplo, dice una frase muy, muy elocuente que es
me quitaron de los brazos de mi mamá para que yo no sea lo que finalmente soy. soy lo que tenía que ser, ¿no? Sí. Y hay muchos testimonios así muy duros, pero en general la impronta general del documental tiene que ver con que no haya golpes bajos, No. entrar por otro lugar, tener presente el tema de del futuro, del presente, de la reparación, ir con este tema que es tan duro, tan difícil, por otro lado, ¿no? Por eso también recurrí a artistas plásticos que vayan generando imágenes de índole más bien abstracta, porque me parecía que a través del realismo no quería transitar ese camino, quería entrar por otro lado porque el documental va por otro lado. Digo, a ver, el libro que es de, no quiero equivocarme, sí, que se llama ¿Quién te crees que sos? Digo, también es bastante, es como un eje de alguna manera, porque va contando relatos también que tienen que ver, y que además, bueno, ella es hija de dos desaparecidos también. Claro, el caso igual no es una apropiación como las otras, el caso de Angie, pero tiene muchos puntos de contacto, y además ese libro que es maravilloso fue por ahí la pata que yo terminé de ver en la etapa de investigación, porque le daba el tono poético que yo quería que tuviera el documental, ¿no? Si bien cuenta sus historias, sus vivencias, sus recuerdos, hay una impronta poética que tiene para desarrollar ese tema que bueno, que yo lo incorporé, los lee ella, por suerte accedió, y bueno, creo que ahí junto con la fotografía, porque a lo largo del documental también el hecho de revelar el título hace mención a la fotografía analógica, ¿no? Y al hecho del proceso de la fotografía analógica, porque la mayoría de los nietos, lo que le resultó una prueba irreductible, que ya no había vuelta atrás, era ver una foto, claro, ya sea de sus padres como de ellos cuando eran chiquititos, que en muchos casos hay fotografías. Claro, lo que no hay es de embarazo, seguramente ahí lo dicen, lo comentan. Lo que no apropiadores, vemos son claro, los embarazos de claro, mi supuesta madre, claro, y entonces ahí también hay un bache, como también están las otras cosas que les revelan cuando ven la foto de los padres y dicen, pero es inevitable, soy tan parecido a... Era más efectivo y más contundente que el examen de ADN. Para ellos el examen de ADN era un papel nada más, y la foto era la prueba contundente. Entonces por eso de ahí se toma también, hay un desarrollo del proceso fotográfico a lo largo del documental, y el título, ¿no? Que hace un juego con la identidad y con la fotografía. Con el revelado. ¿Cómo fue, cuando vos te sentaste con ellos, la selección de los que van a dar testimonio, vos ya ibas con esta idea de, bueno, necesitamos que nuestro diálogo, que lo que estés hablando tenga que ver con esto? Y ahí aparecía naturalmente, ya lo tenían, ya se acordaron de cosas que no, digo, ¿qué te pasó en ese recoger esos testimonios? Claro, bueno, el primer abordaje o la primera selección fue ver quiénes habían tenido indicios, ¿no? Igualmente tuve contactos con algunos nietos que me dijeron, yo no tuve indicios. Y a medida que íbamos empezando a charlar, los indicios aparecían, ¿no? Diferentes, más concretos, menos concretos, más específicos. Por ahí algunos eran lugares, otros eran sabores, otros tenía que ver con la fecha de cumpleaños, ¿no? Porque, qué sé yo, a Pedro Sandoval de chico no le gustaba festejar su cumpleaños, y era que le habían impuesto la fecha, y no solo que se le habían impuesto, sino que le habían puesto el mismo día que el hijo biológico de los apropiadores, ¿entendés? Y eso se hizo en muchos casos, se puso, ¿no? Fecha de cumpleaños 24 de marzo, o el Día del Ejército y demás. Pero la charla fue... El eje o el centro tenía que ver con esto, con los indicios. Yo consulté investigando, me encontré que hay una rama de la psicología, que es la psicogenealogía, que trabaja estos temas, y incluso entrevisté a una psicóloga especialista en psicogenealogía, pero al final no quedó en el corte, porque me parecía que ya con el testimonio de los nietos era suficiente. Pero a ellos les interesó este abordaje, y el tema de la psicogenealogía les interesó mucho. Claro, sirve para... Como así también sirve, me parece,
universalizar, digo, nosotros obviamente nos centramos en lo que significó la apropiación acá, en no saber quién sos, identidad, pero digo, todos también tenemos estas cuestiones de Claro, quién claro, somos, claro, claro. quién te crees que sos, pero Sí, también sí. hay mucho con esta cuestión de quiénes somos, qué nos creemos que somos, qué nos pasa con lo que somos y con lo que creemos que queremos ser, digo, hay un montón de esas cosas. Sí, sí, o recuerdos, vivencias de infancia, o las dudas con la identidad, las hemos tenido la mayoría, o siempre tenés por ahí un hermano mayor o un primo que te dicen, no, a vos te A vos te encontraron, encontramos vos en no un sos zapallo, no hijo. sé qué, Claro, naciste de un claro, repollo y ese claro. tipo de que no te trajo la cigüeña. Miren Sí. qué antigüedad, porque ahora ya no sé qué se usa Un para dron, un bulinearte, ¿no? dron. Ahora te trajo un dron. Pero sí, claramente esas cosas, digo, son etapas que la psicología también va analizando de cómo te vas construyendo Claro. en tu propio mundo familiar. El tema es que acá, digo, había otras capas, obviamente. Claro, pero hay algunas cosas que que me parece que son comunes a todos, ¿no? Hayas tenido. Guilla Amarilla dice una frase en el documental que es: a todos nos cuesta preguntarnos quiénes somos, más allá del marco de la dictadura o Exacto. no. Entonces era bueno ir armando con ese escenario, con esas piezas, ir armando un poco el camino, el rompecabezas, ese recorrido que tiene estos componentes, digamos. Que además, digo, no son estas cosas azarosas de, uy, no, son una continuidad, que eso es lo que se ve en los testimonios, y obviamente, digo, si lo sabes, obviamente vas a decir, mirá, y si no lo sabes, no te vas a poder parar de asombrarte, porque no es, ay, me pasó esto, no, es una cantidad, es una catarata interminable de cosas que tienen que ver con nada, con algo que vino ya desde la propia génesis, de Sí, cuando sí. te cantaba tu madre en la panza, o en los deseos que se quisieron, o en ese tiempo cortito en el que algunos sí pudieron estar con sus padres verdaderos. Claro. Digo, todo eso construido ahora, porque eso también lo dicen como perdido. Ya no, a veces no sabes si eso te lo construiste, si es parte de una memoria, ¿no? Si es Sí, parte de algo que viviste u otra claro. cosa. Pero lo interesante es que los primeros escépticos eran ellos, Son ellos, sí. ¿no? Pero cuando veían que se repetía, que se volvía a repetir y que aparecía una cosa y que aparecía otra y que demás, bueno, Leo Fossati dice, al final encontré que había un mapa y Claro. que no era casualidad, que no existían las No, casualidades. exacto, exacto. Romper con esa idea de la casualidad y entrar en la de la causalidad en todo caso, porque entonces Tal cual. hay otro, si no aparece la cuestión mágica también, ¿no? Como, esto, quitamos. Claro, bueno, eso era una de las cosas que yo tenía que correrme cuando empecé el proyecto, que no fuera ni realismo mágico ni nada por el estilo. Por eso también indagué un poco en la psicogenealogía y demás, como para correrme un poco de ese lugar. Pero me parece que después no hizo falta, que Claro. es como muy contundente, No, ¿no? totalmente. No, es que además, plantándonos en ese lugar de la magia, digo, no hay causa-efecto, no hay responsables, no hay contexto, no hay nada. Digo, cuando Además, acá hay un montón de cosas que además, sí, sí, además sí. tienen que son parte de esa historia, claramente, Además, ¿no? seguro, seguro, sí, sí. En este contexto Ah, negacionista, Eso además, que ahora venía, digo, en claro. este momento, revelar, ¿no? Estrenar, revelar, es todo un tema también. Sí, 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 es todo un tema. Yo creo que es también es una resistencia, es una lucha. Creo que las madres y las abuelas nos enseñan por dónde está el camino, por dónde seguir el camino, por dónde luchar. No, por otro lado, también en momentos así como de escepticismo, como es el actual, también es una antorcha de esperanza, si se quiere. Y qué sé yo, bueno, vos lo sabés perfectamente, se estrenó Traslado, se estrenó Norita, se estrena Revelar, digo, bueno, qué sé yo, por ahí también está indicando algo y me parece que en ese sentido también, qué sé yo, una charla que tuve con el Tano Santucho, que encontró a su hermano, Sí. me dijo, bueno, algunos de los que votaron a Milei nos apoyan, ¿no? Como que hay un lugar, una instancia, porque está muy fogoneado por las redes Sí. y
muchas cosas, ¿no? Pero digo, Bueno, hay funcionarios públicos, digo, sí, que sí, en sí, el que se gobierno que ocupan, no, no, que se directamente, ocupan, más que las redes, pero están... ¿a qué voy con esto? Que digo que me parece que la gran Sí, mayoría, digamos, con estas cosas no discute, ¿entendés? Con las apropiaciones, con las madres, con las abuelas, me parece que no discute. Por ahí se instala, ¿viste? Una cuestión medio absurda en numérica, si fueron 30.000 o sí. no fueron 30.000. Pero el tema de la lucha de las abuelas y de la apropiación, porque si vos te pones a ver, digamos, que no hay precedentes, no hay antecedentes de eso, ¿entendés? De sacarle a una familia un bebé recién nacido o A esperar que nazca. esperar que nazca para apropiártelo y para hacer desaparecer a la madre o al padre, en muchos casos que los conocían, ¿entendés? Sí. Digamos, es una crueldad atroz, en muchos casos que los conocían y que los conocían bastante. Entonces, eso me parece que no tiene parangón, no hay antecedentes así en la historia argentina reciente, quizás lo haya en otro país, pero es raro de encontrar. Entonces me parece que con esas cosas no jodamos, ¿viste? No, y hay nuevas generaciones y me parece que siempre es necesario volver a traer la historia, lo que pasó. Estos no son inventos, digo, muchos de esos son casos Cosas muy juzgados concretas, y sí. han ocurrido y todavía hay un montón de, a esta altura ya no son pibes, no, son un Claro. poco más grandes, que están viviendo en una mentira y que han tenido y que seguramente tienen hijos y que también Exacto. siguen trasladando la mentira de no saber quiénes son. Eso, digo, pensemos eso, no saber quién sos, cuando siempre se te dificulta sabiendo quién sos, ubicarte, pararte. Imagínate eso, viviendo de algo que no sos y que todavía no sabes y que tenés gente seguramente que te está esperando para contarte esa parte de la historia que no conoces, digo, y ahí el cine está otra vez, digo, mostrando, visibilizando, dando lugar, espacio. Ahí me haces acordar con tu comentario a una de las cosas sobre el final que dice Pedro Sandoval, que es: la verdad, por duras que sea, siempre te va a liberar. Sí. Siempre. Sí, sí, bueno, y acá tenemos claros ejemplos, obviamente, todos los organismos de derechos humanos, las abuelas, con las abuelas y con las madres a la cabeza, que, que han... Uy, y encima estoy diciendo esto y me río, pero le cuento, porque me están haciendo unas señas que no termino de entender, entonces Doy digo, fe. da fe. Pero bueno, ahí son nuestros faros, son nuestra referencia, siguen y siempre hicieron de eso un caso de justicia. Sí, sin venganza, ¿no? Cambiaron sin venganza, ¿no? sin nada, digo, cambiaron, vieron cómo cambiar eso y Sin tratar de odio y seguir sin construyendo, venganza, cosa exactamente. que, digamos, esta gente negacionista, los trolls, todo lo demás, es todo lo contrario, todo opuesto, y aparte, digamos, hay un montón de cosas que estuvieron juzgadas, y entonces ellos no, digamos, no, eso no, porque no me gusta, entonces ahí empiezan con falsedades, mentiras, embarrando la cancha, entonces, no es Nada así. mejor que en este caso también, como dijo Fermín, bueno, está traslados, están ahorita, pero acá está a revelar con los testimonios en primera persona de cómo les costó también dar el paso, salir, volver a reconstruirse, contar una vida y demás, y cómo se encontraron con que eran más parecidos de lo que alguna vez imaginaron a sus padres y a sus madres, que muchas veces no los conocieron. Fermín, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia. Decime dónde. Bueno, en el documental Revelar se estrenó en el Cine Gaumont, está con 3 horarios todos los días, 12:15, 16:20. También se estrenó en Trelew, en Lobos y en Maipú, Mendoza. El próximo fin de semana va a estar en La Plata. Y lo otro que necesitamos que la gente vaya, como todos, Exacto. y que nos sigan también en el Instagram, que es @revelardocumental. Perfecto, ahí está todo dicho. Vayan al cine a ver cine, en este caso revelar indicios de la realidad de Fermín Rivera. De Fermín, muchas identidad, gracias por... De la indicios de identidad, identidad. ¿qué dije? Bueno, no importa. Fermín, muchas gracias por este rato acá. No, con gracias a nosotros. ustedes. Nos vamos a ir con nuestro segundo tema musical del día de hoy, que es Triste Canción de Amor, el tema de La Renga, que está presente en la serie Cromañón.